Pero en esta tercera ocasión queremos que tú traigas consuelo a nuestros corazones y aliento a nuestras vidas. Que no solo sepamos que vamos a sufrir, entendamos por qué debemos sufrir, incluso algo de por qué sufrimos, aunque nunca completamente, porque eso está dentro de tu propósito secreto, mucho de lo que pasamos, pero sobre todo te pedimos que encontremos consuelo en que tú estás con nosotros en medio del sufrimiento. Que no veamos la vida de Job como distante, sino pensemos, podríamos ser nosotros, de hecho somos nosotros con otro nombre, con otro tiempo, los que vivimos diferentes circunstancias en las que te necesitamos a ti. Te pedimos nos ayudes, nos guíes, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos en el libro de Job. Vamos a leer los primeros 8 versículos inicialmente del capítulo 1. Job 1, del 1 al 8. Sí, leamos del 1 al 8. Dice la palabra del Señor, versión Reina Valera contemporánea. Voy a hacer algunas comparaciones con la del 60 para que nos quede más claro algunos términos. En el país de Uz vivía un hombre llamado Job. Era un hombre recto que amaba y honraba a Dios y no hacía ningún mal a nadie. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era el hombre más rico del oriente. El término para eso que todavía se conserva hoy en día es un emir, como una especie de rico oriental. Pues tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. Recuerden que las yuntas son 2, ¿no? O sea que eran 1,000 en total. 500 asnas y muchísimos criados. Todos los días sus hijos se turnaban para hacer banquetes en sus casas e invitaban a sus hermanas para que se les unieran a comer y beber. Una vez terminados los banquetes, Job los mandaba a purificarse. Se levantaba muy temprano y le ofrecía un sacrificio al Señor, de acuerdo al número de sus hijos, o sea, 10. Pues pensaba que tal vez en su interior ellos habrían ofendido al Señor. Esto lo hacía todos los días. Pero un día se presentaron ante el Señor sus servidores, y entre ellos llegó también Satanás. Cuando el Señor lo vio, le preguntó, ¿de dónde vienes? Y Satanás le contestó, vengo de andar recorriendo la tierra. Entonces el Señor le preguntó, ¿y no has pensado en mi siervo Job? Gracias, hermano. ¿Acaso no has visto a alguien con una conducta tan intachable como él? No le hace ningún mal a nadie y es temeroso de Dios. El título completo de esta predicación de hoy es Dios y el sufrimiento circunstancial del íntegro. Muy largo, ¿no? Queremos ver al Dios, al ser humano que anda en integridad, que no es lo mismo que impecabilidad. No es que no tenga pecado o tentación al pecado, sino que anda en rectitud, ya lo vamos a contemplar. Y cómo sufre con las circunstancias, todavía no un sufrimiento muy cercano, sino un sufrimiento alrededor, cosas que pasan, cosas que le pasan a cualquiera. Y así termina el capítulo, pasándole cualquier 4 cositas que lo dejan sin hijos, sin dinero, sin posesiones, sin siervos, sin nada. Cualquier cosita le pasó, se quedó con nada, pero externamente, todavía no en su corazón y todavía ni siquiera en su propio cuerpo. Eso lo veremos en el capítulo 2. Lo que es cierto es que este libro plantea el hecho de que Job entiende, y Dios mismo lo dice desde el principio a través del autor, que no había una razón para que Job debiera sufrir todo lo que sufrió. Es decir, no se podía llegar y decir, ese se merece sufrir tan terriblemente porque es malo, perverso, egoísta, avaro. No,
Al contrario, lo que se plantea es que sufrió sin una causa. Hola, hola. Sufrió sin causa circunstancial, es decir, no había una circunstancia que mostrara que ameritaba vivir estas terribles circunstancias como consecuencia. Aquí hay que recordar algo de una y de entrada: el Evangelio nos enseña que es el complemento neotestamentario de la revelación veterotestamentaria, que todos los seres humanos somos pecadores, incluso el más recto o correcto. El único que vivió sin pecado, eso lo aclara totalmente la Biblia en su cierre del Nuevo Testamento, fue Jesucristo. Entonces, el sufrimiento no viene sin causa. Aunque usted y yo fuéramos los más rectos de la tierra, podemos sufrir porque el mundo está bajo la condenación del pecado de la humanidad. Ya desde que Adán y Eva pecaron, entra el sufrimiento al mundo. No había muerte, entró la muerte, y para morir hay que enfermarse, y para enfermarse se sufre, y para sufrir y enfermarse, pues lógicamente puede ser por lo que uno haga o por lo que otro haga, o porque simplemente el mundo está bajo la consecuencia del pecado. Entonces, aquí no vamos a decir que ninguno va a sufrir, todos vamos a sufrir. Este es el asunto. ¿Cuándo y cómo es el problema? ¿Y qué vamos a hacer cuando sufrimos? Es la situación. Y vamos a apelar al hecho, como lo vamos a ver con Job. Aquí habla de la paciencia, lo vimos en Santiago, que al principio fue paciente, pero que luego entró en un conflicto tremendo, y al final, gracias a Dios, salió de ese conflicto. Vamos a ver qué de bueno podemos aprender de ello. O vamos desde el principio a entender que aunque no haya una cosa que hayamos hecho circunstancialmente hablando para que recibamos o tengamos algo duro en nuestra vida, como por ejemplo el terremoto ahorita de Venezuela, las Torres Gemelas, cuando se cayeron, me acuerdo en esa época uno decía, no, tal vez los cristianos no se murieron, igual se murieron, y la gente más recta y correcta que estaba dentro de esas torres también falleció. Entonces, podemos sufrir en cualquier momento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a apelar al hecho de que no estábamos haciendo nada malo, o por lo menos nada deliberadamente malo? ¿Vamos a entrar en ese conflicto? ¿O vamos a entender que aunque no haya una causa circunstancial para nuestro sufrimiento en medio de las circunstancias, sí hay un propósito de Dios que tiene un final que es para nuestro bien y para la gloria de Él? En eso tenemos que descansar. Dejar de mirar el elemento que nos hace sufrir, sea físico o moral, una persona, un evento natural, una catástrofe, el que sea, dejar de mirarlo a Él, e incluso dejar de mirarnos a nosotros y mirar al Señor, que es compasivo y que está fraguando a través de las circunstancias un buen propósito para nuestra vida. Vamos a ver al final cuál es ese propósito, pero que si somos cristianos lo podemos resumir rápidamente en hacernos más a la imagen de Cristo, tener más el carácter de Cristo. El sufrimiento del cristiano, bueno, al final Job va a terminar diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Siempre hay un final feliz en el cristianismo, sea en esta tierra o sea en el cielo ya después de que partamos, pero siempre hay un final feliz. Algunos tal vez por todo lo que pasamos, cuando ya estemos en la presencia del Señor, sea que digamos: de razón, Señor, era por esto que tú me hiciste pasar por todo aquello. Pero siempre hay un propósito, nunca ha dejado de haberlo. El sufrimiento del cristiano íntegro, es decir, del que se guarda de una vida pecaminosa, le da la oportunidad de conocer más al Dios que usa todo para su verdadero bien, así como Cristo usó el sufrimiento suyo, el del mismo Salvador, que fue sin causa porque Él no tenía pecado, para dar a conocer a Dios como Dios soberano y Dios salvador. Cristo usó su sufrimiento para nuestro bien. Nosotros podemos usar nuestro sufrimiento para conocer más a Dios por medio de Cristo. Eso dijo Job. Vamos al final. Si usted se pierde toda la serie de predicaciones, que por lo menos serían 7 del libro de Job, vaya a Job capítulo 42 versículo 5 hoy, y se da cuenta que el final es que Job entendió y conoció mejor a Dios después de todo lo que pasó.
Si eso es la razón para sufrir, hagámosle. ¿Sí? ¿Le hacemos? ¿O no? ¿O nos quedamos sin sufrir? ¿Qué prefiere? ¿No sufrir y conocer poquito a Dios o sufrir y en medio del sufrimiento conocer más al Señor? Sí. Recuerde que el sufrimiento no es eterno, es temporal. Y aunque viviera usted 200 años, no puede sufrir más de eso. Pasará la eternidad con Él y pasará conociéndolo mejor. Ese es el asunto aquí. Entonces vamos a tratar de enfocarnos en qué entendemos de Dios en medio de toda esta historia. De lo que leímos podemos entender primero, o lo que hemos leído hasta ahora, que Dios considera la integridad del que anda delante de Él. Así le vaya a permitir que sufra, Dios no le permite que sufra porque se le olvidó que le es obediente o que es íntegro. Ay, se me olvidó, dejé que Job sufriera y no me acordé que él me es fiel. No, Dios no se descuida. Dios está consciente más que todos nosotros y más que usted mismo de quién es usted y quién soy yo y cuál es nuestro deseo de agradarle y de vivir para Él por la fe en Cristo. Si usted mira del versículo 1 al 7 que ya leímos, al principio en el versículo 1 se nos narra dónde vivía Job, se nos narra que se llamaba Job. Yo tuve un profesor en la universidad que decía que él creía que los nombres que están en la Biblia no eran los nombres de los personajes de la Biblia. Yo creo que sí, y muchos teólogos sí lo piensan. Lo que sucede es que sí habían varios nombres, y a veces el segundo o tercer nombre que se le ponía al personaje era lo que caracterizaba su vida, y así se le seguía conociendo. La palabra Job significa odiado, aborrecido o asediado, probado, atormentado. Porque dijeron, este tipo le fue tan duro, pongámosle el nombre sufrido, atormentado, llevado pa'l perro, de malas, bulto de sal. No sé cómo le pondrían, pero pongámosle algo que caracterice qué tan terrible le fue en su vida. Y aquí está el asunto. A veces nos creemos lo que la gente dice de nosotros más que lo que Dios ha dicho para nosotros, ¿no? Job sí sufrió y el libro lo atestigua, pero ya entendemos que Job sufrió, al menos inicialmente, conforme termina el libro, para que conociera más a Dios. Porque dice que era un hombre, en esta versión, recto, y ahí recto, esta versión resume lo que la Reina Valera pone como recto y perfecto. Y sabemos que la perfección, ya lo dije, no es impecabilidad, nunca ha pecado, sino que es, por eso le llamo el sufrimiento del íntegro, integridad. Es la palabra en hebreo que significa todo o completo. En todas las áreas de su vida quiere vivir para la gloria de Dios. Eso quiere decir que en todas las áreas de su vida, Job o usted o yo somos lo suficientemente santos. No, estamos en un progreso. En estos días he escuchado a un hermano pastor entrevistado por otro pastor y decía, entre lo que creemos y lo que vivimos hay una distancia, todos tenemos una brecha por recorrer, nos falta a todos mucho por completar, pero la idea es que a veces dejamos una brecha muy grande, especialmente en algunas áreas, y como somos seres humanos vivimos pendientes de en todas las áreas, la familia, la pareja, el trabajo, el entretenimiento, la iglesia, todas las áreas de nuestra vida, ponerlas en las manos de Dios y agradar a Dios, pero en algunas vamos a estar más cercanos a lo que Dios demanda y en otras más lejanos, porque no estamos totalmente equilibrados. Integridad significa todo puesto en las manos de Dios, aunque todavía todo no esté al mismo nivel de entrega para con Dios, porque estamos en un trasegar, en un caminar. Pero la verdad, cuando usted revisa lo que dice el libro de Job, usted dice, no, ese Job era tremendo, muy buena gente, qué tipo tan buena gente, qué tipo tan íntegro. No, me quito el sombrero, yo no hubiera reaccionado así, yo no hubiera pensado así, yo no hubiera hecho esto, yo hubiera sido de esta forma, porque realmente se ve que Dios, y este es el asunto, es objeto Job o fue objeto Job, como cualquiera de nosotros puede serlo, de la misericordia de Dios
haciéndonos vivir conforme a su voluntad, a pesar de nuestra debilidad y ayudándonos para vivir para su gloria. Yo quiero creer que si usted ha creído en Cristo, usted quiere vivir íntegramente, ¿cierto? Ejemplos de integridad hay muchos. Desintegrar es que una cosa sí y otra cosa no. Por ejemplo, recuerdo la vez que eso se volvió un ejemplo en los sermones cuando un hombre no se quedó, sino que regresó. Un taxista le devolvió una gran fortuna a otra persona que se la dejó en el carro. Y eso se volvió un ejemplo, para una ilustración en este tema para los sermones en las iglesias, porque después que la devolvió, el hombre que se la recibió le dijo: listo, vamos, uy, qué bueno lo que usted ha hecho, y lo querían poner en televisión para mostrar qué tan buena obra había hecho. Este es un hombre muy correcto. Pero resulta que él, como me pasó alguna vez acá, si no recuerdo mal, tomando una carrera, el hombre iba con una mujer, dijo que era la esposa, en este caso conmigo y con mi familia. A veces hacen los taxistas carrera con alguien más, ¿no? Con un familiar. Iba con otra persona y él le dijo: no me entreviste. ¿Pero por qué? Si usted es una buena persona, mire todo lo que hizo. Lo que pasa es que iba en el carro con una mujer que no era mi esposa. Si me entrevista me mete en problemas. Ah, caramba. Devuelve una fortuna, pero le es infiel a la esposa. Eso es ejemplo de no ser íntegro. En un área sí, en otra no. ¿Sí me explico? Y aunque la brecha en una esté más cerca de lo que Dios demanda, en otra área está muy lejos. Yo creo que Job, de verdad, como lo pone también en otro libro del Antiguo Testamento, un profeta, es resaltado junto con Daniel, Job, como hombres, y con Noé, como hombres muy íntegros delante del Señor. Pero recuerde, ninguno autojustificable, porque ninguno era perfecto en impecabilidad, sino perfecto en integridad, completo en todas las áreas de su vida, trabajaba para servirle al Señor. Y esa integridad estaba ligada, según esos primeros versículos, al Señor. No era que era moral y justo porque quería quedar bien, porque dice que cuando sus hijos, algunos dicen que esos banquetes que hacían sus hijos eran sus cumpleaños, porque dice que cada uno en su día, sus hijos se turnaban para hacer banquetes. El texto original habla de cada uno en su día. Entonces dice era que cuando cumplían años o tenían una festividad especial, algunos intérpretes eruditos. El asunto es que cuando ellos celebraban o festejaban, Job estaba pendiente de qué era lo que hacían, para que no hubieran cometido ningún pecado, y entendía desde Adán y Eva, recuerde, toda la humanidad tiene en su consciente colectivo el hecho de que somos pecadores. Adán y Eva corrieron, y que Dios a ellos los cubrió con pieles de animales. Necesitamos un sacrificio expiatorio. Así como Dios mató a los animales para cubrir con pieles a Adán y a Eva, tiene que haber un sacrificio sustituto. Por eso todas las culturas tienen sacrificios. Entonces él, siendo un oriental, hacia la derecha en el mapa de lo que hoy se le llama Palestina, tal vez algunos dicen idumeo, de la tierra de Edom, del descendiente de Esaú. Bueno, todavía no estaba Esaú, pero después desciende Esaú. O tal vez una tierra, lo que le llamamos Arabia, la Arabia desértica. Era un gran hacendado y todo lo demás. En esa época, lo que él sabía o entendía, como toda la humanidad, es que para acercarse a Dios hay que acercarse a través de un sacrificio sustituto. Y voy a pedirle a Dios por mis hijos, voy a hacer sacrificios, voy a ofrecer a Dios lo que él entiendo que se debe ofrecer a Él para acercarnos a Él, y pedir por mis hijos. Entonces tenía una conciencia de que no simplemente no es que no hay que hacerle daño a la gente, no hay que hacerle mal a nadie, hay que guardarse de hacer las cosas mal. Además, lo veremos en el libro, también hay que hacerle bien a la gente, hay que ayudar al que necesita, pero también hay que cuidarse en su propio corazón, en sus motivaciones, pero aún más, todo eso en relación con Dios, en relación con Dios. Entonces, por eso Dios lo llama perfecto delante de Él. De hecho, ahí en el versículo 1 dice que amaba y honraba a Dios y no hacía ningún mal a nadie. El texto original al final no dice ningún mal a nadie, eso es una interpretación de esta traducción y de varias. Dice que se apartaba del mal, literalmente, mal ante las personas y mal interno en su corazón.
Eso lo sabe Dios. Y cuando dice amaba y honraba a Dios, el texto literalmente dice temeroso de Dios, que significa honraba a Dios o respetaba a Dios y su voluntad, y querías lo que hacía, hacerlo para agradarlo a Él. De nuevo, Job, Noé y toda esa gente, por la palabra de Dios y especialmente por el Evangelio, que es lo que creemos que es el centro de toda la Escritura, no se salvaron por lo buenos que eran. ¿Por qué se salvaron? Porque confiaron en Dios y así por eso querían vivir en integridad para Él. Y confiaron en que Dios encontraba un sacrificio sustituto para ellos mejor que los mismos sacrificios que ofrecían, y ese sacrificio es Cristo. Antes de Cristo se salvaron esperando al Mesías, después de Cristo nos salvamos confiando en el Mesías que ya vino. Para que no entendamos, de aquí salgamos a decir yo voy a vivir justamente y voy a hacer lo que hizo Job. Va a hacer lo que hizo Job en el sentido como cristiano, no como alguien sin Cristo, confiando en que el Señor lo recibe en Cristo. Amén. Considera, aquí qué consuelo trae a su corazón. Dios le dice al diablo, mire, después de toda esta presentación de la historia, se presentan según esta versión, versículo 6, los servidores del Señor, y entre esos llegó Satanás. El original dice los hijos de Dios, esto es una interpretación. Se cree que los hijos de Dios son seres angelicales. Algunos dicen que como se plantea acá, tal vez Satanás no se había revelado, pero lo que realmente plantea es el hecho de que es un ser inteligente creado, y la palabra Satán es adversario, acusador, opositor, que trae todo lo contrario. Y Dios desarrolla una conversación con Satanás. Y aquí quiero que piense algo, porque en muchas iglesias, en el contexto demoniológico, práctico, le echan la culpa todo al diablo y viven temiendo al diablo y no considerando el poder de Dios. Y dicen, hermano, yo no quiero caer en pecado porque el diablo me agarra y me zarandea. Hermano, yo no quiero estar por ahí con falta de integridad porque tal vez el diablo se da cuenta. Es más, yo no oro ni en voz alta para que el diablo no escuche lo que le digo a Dios. Viven con una persecución, un síndrome paranoico, y viven pensando que Satanás o que cualquier ser espiritual, especialmente los demoníacos comandados por su líder, el príncipe de este mundo, como le llama la Biblia, vive para hacernos daño, y hasta ahí es cierto. Pero recuerde, no puede hacernos nada sin que Dios lo permita. ¿Amén o no amén? ¿Qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Cuando le iba a avisar que lo iba a negar, cuando Cristo le avisó que lo iba a negar. Sí, ahí cuando le dijo eso, pero le dijo, el diablo te ha pedido para zarandearte. El diablo te pidió. Algunos dicen, no, esto pasó en el Antiguo Testamento, ya en el Nuevo Testamento ya el diablo no se mete ahí a acusarnos. La Biblia le llama también en el Nuevo Testamento a Satanás el acusador de los hermanos. El consuelo que tenemos es que aunque Satanás nos acuse, Dios nos ha considerado, y esto es el bonito del asunto. Lo que sucede en el mundo material refleja lo que pasa en el mundo espiritual. Y Dios le dice a Satanás aquí, mira el versículo 7, ¿de dónde vienes? Satanás le contestó, vengo de andar recorriendo la tierra. Entonces el Señor le preguntó, ¿no has pensado o considerado a mi siervo Job? Alguien dirá, ¿y por qué lo echa al agua? Déjelo quieto, que no se dé cuenta el diablo que está bien. No. Es que Dios va a hacer algo especial en Job. Y Dios ya ha pensado en Job, está considerándolo, y hace que Satanás lo piense para que sea el instrumento. Y esto es tremendo, lo estaban viendo ahorita los que no han venido a la clase a las 9 de la mañana. Vengan, estamos viendo la providencia de Dios, la providencia divina. Le dicen a Brian que le explique cómo es la providencia divina y cómo Dios actúa a través de medios. El asunto es que Dios utiliza medios. Incluso, esto no es una herejía, ahí está en el texto bíblico, al mismo Satanás, para hacer su voluntad. Lo que pasa es que no utiliza a Satanás diciéndole, venga Satanás, ahí no dice eso. ¿Has considerado a mi siervo Job? Satanás, te voy a incitar a ti para que vayas y lo toques a él, le hagas cosas a él,
en sus circunstancias y luego en su propia persona, eso será en el capítulo 2, y al final yo voy a tratar con él y va a ser mejor todavía y más recto y tú te vas a quedar más bravo, Satanás. No le dice todo eso, ahí no le dice todo eso, porque si no el diablo dice, ese negocio no, yo quiero hacerle daño y que lo niegue a usted. Eso es lo que quería Satanás. Entonces Dios trata con él hasta donde sabe el Señor que debe hacerlo y cómo debe hacerlo para que sea un instrumento circunstancial. Y aquí es algo tremendo. Dios considera la integridad del que quiere caminar conforme a su voluntad, está pendiente de él, se lo enrostra al diablo y a cualquiera en el mundo, en la creación, para seguir fomentando su integridad, para hacer que Dios le pone en el rostro nuestra integridad en su presencia, sea instrumento de una prueba para nosotros. Recuerden que la palabra en el Antiguo y Nuevo Testamento, al menos las básicas, tentación y prueba, casi siempre es la misma. Así como la palabra básica, hay varias, para bendición y maldición, la veremos en la semana entrante, en el Antiguo Testamento es la misma, depende de la circunstancia. El diablo tienta para que usted caiga, Dios prueba para que usted avance, para que obtenga una victoria en contra del pecado, la tentación, la adversidad y se parezca más a Cristo, si ha confiado en Él. Pero el diablo dice, yo hago que reniegue, y Dios dice, yo dejo que el diablo lo toque para que sea promovido a un estado mayor de madurez, de perfección, de santidad, y se parezca más a mi hijo, porque he considerado que está muy bien, puede estar mejor. Por eso es que la Biblia habla de que no quieran mucho ser maestros, porque el que sabe mucho se le demanda mucho, y al que tiene mucho se le pide más que a los demás. Si usted es muy capaz, Dios le va a dar más capacidad a través de más pruebas. Ay, yo recuerdo el primer pastor que tuvimos, que de hecho falló la prueba porque al final se retiró del evangelio, volvió a la religiosidad tradicional y terminó en una vida de pecado. Y gracias a Dios el Señor nos sostiene por su gracia en Cristo, no viendo a las personas. Un día le pregunté, era muy bueno enseñando, le dije, me dijo que estaba orando, yo le dije que estaba orando por lo mismo que sigo orando todavía, por ahí lo puse en el sobre, por paciencia. No pida paciencia, porque, y literalmente la Biblia dice en el Nuevo Testamento, trae pruebas. ¿Cómo va a ser uno paciente si no es probado para que se le genere paciencia? ¿Cómo aprende usted a nadar? Por eso es que yo no sé nadar, lo he dicho miles de veces, si no se tira al agua y se está medio ahogando. ¿Cómo aprende a ser paciente si no es probado? Y él me dijo, no pida paciencia porque le vienen pruebas. Mi conclusión en ese momento, de lo poquito que entendía es, pero yo veo que yo ya he sido probado, de parte de Dios, el diablo me ha tentado en esa misma circunstancia o situación, para que reniegue de Dios, pero Dios para que me promueva, siempre van a venir pruebas, siempre van a venir tentaciones, mejor me anticipo y pido paciencia. Y le pido al Señor que me ayude a desarrollar un carácter paciente. ¿Por qué tenerle miedo a las pruebas? Recuerde, si Dios considera una prueba para nosotros, es porque Dios ha pensado en nuestro avance en Él y nos quiere hacer avanzar más. Así que diga, gracias Señor por la pruebita. ¿Estás pensando en lo bien que vamos y me quieres llevar mejor? Sí, claro que sí. Pero el diablo le contestó. ¿Qué le contestó el diablo? Verso 9. Dijo, no me voy a meter en ese cuento. Le respondió al Señor Satanás, ¿y acaso Job teme al Señor o teme a Dios sin recibir nada a cambio? De balde, dice la Reina Valera del 60, así significa sin que le paguen o sin que le den algo. ¿Acaso no lo protege? Dice el verso 10, a él y a su familia y a todo lo que tiene. Tú bendices todo lo que hace y aumentas su riqueza en esta tierra. ¿Qué tal? ¿Qué tal ese diablo? Satanás, grosero, retando a Dios. Claro, ese Job, usted lo tiene comprado, papá, usted le está dando buena vida y Dios no contradice que le esté bendiciendo. Y aquí quiero que usted entienda algo. La versión Reina Valera no dice, ¿acaso no lo proteges? Verso 10, sino dice, ¿acaso tú no has puesto un cerco alrededor de él?
A ver, tú lo estás guardando y protegiendo para que le vaya bien y no le vaya tan mal. Y de nuevo, remítase, así como en las Biblias, una letrica, abajo, pie de página, a la clase de las 9 de la mañana, para que recuerde cómo fue que se enseñó con respecto a cómo Dios utiliza medios para hacer su voluntad. Claro, usted lo que hace es que lo compra, pero Dios no dice yo no lo cerco. ¿Cómo lo cercó Dios? Lo cercó permitiendo que sus negocios fueran bien. Lo cercó, dirigiendo las circunstancias y las personas que se le acercaban para que prosperaran sus ganados, para que sus hijos nacieran, para que crecieran y para que tuvieran buenas circunstancias. Sí, porque Dios bendice con su protección o su cerco a aquellos que caminan en Él. Eso es cierto, eso está por toda la Biblia. Ahora, ¿eso es lo que hace que caminemos con Dios? No, caminamos con Dios porque Él es Dios y porque nos ha bendecido. Lo entendemos ahora en el Nuevo Testamento, porque ha entregado a su Hijo para que tengamos vida eterna y nos ha dado una relación con Él y nos ha salvado perdonando nuestros pecados. Pero indefectiblemente, entre mayor fidelidad con Dios, mayor protección de Dios, cerco de Dios, guarda de Dios, ayuda de Dios. Por eso Dios no le dice, a ver, diablo, mentiroso, Satanás, yo no lo estoy guardando, es que Él es muy bueno negociando. Dios no le dice eso. Dios utiliza sus negocios, utiliza las circunstancias naturales como medios para bendecirlo de una forma que no están siendo bendecidos o prosperados otros. ¿Sí? Se le tiene miedo a esa palabra para ir en contra de la falso llamado evangelio de la prosperidad. No mencionamos la palabra prosperidad, pero la Biblia dice que el cristiano prospera, que el que camina con Dios, confía en Él, prospera, pero que debe prosperar según una de las cartas del Nuevo Testamento, tercera de Juan, primero en su alma, para que todo lo demás también prospere. Amado, deseo que seas prosperado y que tengas salud. ¿Cómo prospera? Tu alma. Sí, prosperamos, sí avanzamos. Lo que pasa es que cuando viene el sufrimiento circunstancial, no pensamos, Dios me estaba considerando, pensando en mí y me dio esta prueba para promoverme. Tampoco pensamos, según este segundo punto, Dios me venía protegiendo y guardando, que es lo que Job sí pensó en ese primer capítulo, y todo lo que tenía me lo había dado a él, había dado su favor especial para que lo que hiciera prosperara, aunque yo hiciera lo normal y ordinario, y me estaba guardando y ayudando a sacar adelante esto. Sino que cuando viene la dificultad grande, viene el desagradecimiento. Ahora, ¿por qué sufro tanto? Yo que nunca he tenido nada, y resulta que siempre he tenido muchas cosas, que nadie nunca me ha querido, y tal vez mucha gente está sufriendo por él o por ella más de lo que él mismo piensa que está sufriendo él por su propia vida. Cuando nadie nunca me ha hablado, y tal vez muchas personas se le han acercado a hablarle, lo que pasa es que no contesta o no les pone cuidado. Es que ahora que me salió, yo me acuerdo la crisis, perdonen los muchachos que estén acá o los que vean por internet, la crisis de la adolescencia, y lo digo porque es mi testimonio. Yo era un barro ambulante, se entiende barro, ¿cierto? Espinillas, granos, pústulas. Yo no tenía granitos, tenía volcanes. Yo era literalmente, perdón la expresión, hay una familiar de mi esposa que no le gusta que yo las haga, pero ilustra muy bien cuestiones físicas, ilustran bien las cuestiones emocionales y más las espirituales. Yo no tenía que oprimir, yo solamente hacía así, y el espejo quedaba vuelto trizas, toda mi cara estaba llena. Entonces le sale un primer barro a un muchacho y dice, ¿por qué a mí? Ahora me van a ver y no me van a querer, me van a odiar. Caramba, tiene todo un cuerpo entero sin barros y por uno solo que le salió, ya se está muriendo. ¿Sí se da cuenta cómo desechamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida? El ejemplo de los adolescentes es para todos los de todas las edades, porque lo mismo pasa con nosotros en otras circunstancias. Cualquier cosita, de una vez olvidamos toda la protección, cerco, ayuda, favor, guarda de Dios sobre tantas áreas en nuestra vida. Ahora, ¿por qué esto? ¿Y por qué aquello? Sí, y todo lo demás, ¿qué? Que venía haciendo Dios. Ah, bueno, ¿pero por qué? Y otra vez, porque esa es nuestra tendencia natural, a negarnos cuando sufrimos a sufrir.
Esto es parte del proceso psicológico que le llaman del duelo, que también aparece en la Biblia. Cuando hay un dolor muy grande, usted dice, no está pasando, no puede ser, no puede ser. Revisa usted las cuentas, tenía 100 millones, ojalá alguno de ustedes los tenga en la cuenta, ojalá tenga más. ¡Ah! ¿En cero? ¿En cero? ¿En cero? No, yo tenía 100. Se murió. Y después resulta, no, era un error, sí estaban los 100. Le sale, ya que ya le dio un infarto del susto que le dio. Se le olvida todo lo que ha vivido hasta el momento con esa plata ahí guardada, y cuando la ve en cero, se murió. Yo he dicho que si nosotros oramos para que Dios resucite a alguien, a veces si Dios hace el milagro y resucita a alguien, nos morimos del susto. Y luego en el cielo dicen, pero ¿para qué se murió si yo hice el milagro? A veces nosotros somos demasiado alarmistas. Y a veces en medio de un dolor que realmente estamos sufriendo, usted va a ver el final del capítulo, que no lo vamos a terminar de leer completo, tengo que resumirlo, del capítulo 1, que Job utiliza todos los instrumentos del luto de la época. Se rasga las vestiduras, eso está en el versículo 20. Se levantó, se rasgó las vestiduras, se rapó la cabeza en señal de luto, y con el rostro en tierra adoró al Señor. Hizo todo lo de la época, rasgarse, raparse, para mostrar que estaba adolorido. Hoy no son esas nuestras costumbres, pero no está mal cuando realmente es algo muy fuerte expresar nuestro dolor. El problema es, a él se le murieron los hijos, se le acabó el ganado, se le cayeron los terrenos, las casas. El problema es que con esas expresiones de dolor no queramos rendirle todo al Señor y olvidemos que Él nos había acercado y que pensaba en nosotros. Ese es el problema. Usted puede dolerle todo lo que quiera. Es más, si usted viene por allá del Medio Oriente, rásguese las vestiduras, después se compra otra camisa, rápese, si quiere, después le vuelve a salir el pelo. Llore, chille, patalee, y cuando alguien esté mal, déjelo que llore. No le diga, no llore. Caramba, él es el que está sufriendo o ella es la que está sufriendo. Más bien, la Biblia dice, lloren con los que lloren. No dicen, no los dejen llorar, dice, llore con los que lloren. Así como dice, ría con los que rían, también dice, llore con los que lloran. Acompáñelo. Tampoco se sobreactúe, ¿no? Haciendo como si usted sufriera lo que él sufre o lo que ella sufre. No, esa persona es la que está sufriendo, pero acompáñelo en su dolor. Porque sabe, este es mi tercer punto. No solo que Dios considera la integridad del que anda en integridad, no solo que cerca la vida de esa persona, sino que también toca todo lo que tiene el que anda en integridad. Lo que usted tiene, por bien que se porte y por fiel que sea al Señor, no es suyo ni es mío tampoco lo que yo tengo, ni siquiera mi propia salud, es del Señor. Y Dios tiene todo el derecho a tocar todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, todo lo que yo poseo y quitármelo de un día para otro. Él tiene toda la soberanía, sin ser insensible ni dejar de entender cómo voy a reaccionar, sino más bien trabajando en mi corazón a través de eso que hace. Él tiene toda la autoridad, como dice Job al final, para quitar o dar. Dios dio, Dios quitó. Así dice al final el capítulo, ¿cierto? Dios dio, Dios quitó. Mira el versículo 21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al sepulcro. Así fue que adoró al Señor, diciendo esto: el Señor me dio y el Señor me quitó, bendito sea el nombre del Señor. Wow, parece un culto evangélico, aleluya. Y en todo esto Job no pecó ni atribuyó al Señor ninguna mala intención. Dios tocó, sí, pero ¿a través de quién tocó? A través de Satanás. Mire el versículo 12. Bueno, Satanás en el verso 11, en su conversación con Dios, le dice: pon tu mano, le dice Satanás a Dios, pon tu mano. Dios actúa porque Dios no tiene manos, Dios es un ser sin cuerpo, el único que tiene cuerpo es la segunda persona de la Trinidad porque se hizo hombre, Cristo. Pero le dice pon tu mano, significa actúa sobre él, sobre Job, y verás cómo blasfema contra ti en tu propia cara. ¿Y sabe qué dice el Señor? Verso 12, le respondió a Satanás: ahí está Job, haz lo que quieras con él, con todas sus riquezas, pero te prohíbo que a él le hagas daño. Es decir, todo lo que está a su alrededor, tócalo,
yo sí lo voy a tocar, le dice Dios a Satanás. ¿Qué era lo que Dios quería hacer con Job? Pero que para utilizar a Satanás como instrumento, esto lo sabemos ahora porque tenemos escrito el libro de Job. Obviamente esto no lo sabía Job cuando estaba sufriendo, por eso es que habla tanto en todo el libro. Pero para poder hacer esto en Job, utiliza a Satanás, incitando a Satanás o diciéndole a Satanás, mira cómo es mi siervo Job, y Satanás le dice, tóquelo, y Dios le dice, bueno, hágale, tóquelo usted. Y Dios termina tocando lo que tenía a su alrededor Job a través de la acción malintencionada de Satanás. Dios está obrando su buena intención de darse a conocer mejor a Job en medio del sufrimiento. Todavía no a él, todavía no toques su cuerpo, todavía no toques su corazón o su vida, todavía no toques nada de él mismo, toca todo lo de alrededor de él, hijos, posesiones, negocios, siervos, lo que quieras, todas sus riquezas. Tú me has dicho que si se le quita todo esto, él me va a maldecir, pues quítale. Y recuerden que si no es por autorización de Dios, Satanás no hubiera zarandeado a Pedro y no hubiera negado a Cristo, pero al final Dios restaura a Pedro, Cristo lo restaura al ministerio y termina sirviendo fielmente al Señor. Tiene todo un buen propósito, un buen propósito, un buen propósito. Les dije que estamos en las clases de las 9 de la mañana, ¿cierto? Se me ha olvidado decirles, a las 9 de la mañana hay clases para quienes quieran venir. Eso es una ironía. Estamos en la Confesión de Fe de Londres, en el capítulo 5. Voy a hacer una lectura que seguramente continúa la semana entrante en la clase, donde dice en el artículo 5, en el punto 5, que el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo, a menudo, muy frecuentemente, deja por un poco de tiempo a sus propios hijos expuestos a muchas y diversas pruebas y a las corrupciones de su propio corazón. Pruebas externas, pruebas internas, para disciplinarlos por pecados anteriores. Cuando uno está en pruebas, bueno, también para uno examinarse a ver si tiene algún pecado escondido, también es cierto, no era el caso de Job. Pero también para revelarles la fuerza oculta de la corrupción, del pecado, y para que sean humillados, para que se vuelvan humildes, y para llevarlos a una dependencia. Esto es el asunto con Job, y puede ser con usted y conmigo, más íntima y constante, para que se apoyen en él y para hacerlo más vigilante contra todas las futuras ocasiones de pecados y para otros fines justos y santos. Que nos volvemos tan independientes que si no sufrimos no buscamos al Señor. Yo ya me salvé, voy para el cielo, tengo plata, tengo casa, tengo familia, ya no busco al Señor, ya no oro, ya no. ¿No es lo mismo que se aplica para Pablo en el Nuevo Testamento? Señor, quítame de mí este aguijón. La mayoría concuerda que una enfermedad, según el contexto, también podría ser una tentación o la aflicción por el ministerio o los sufrimientos de cualquier tipo. Quítamelos para poderte servir mejor. Y Dios le dice, no, mi gracia se perfecciona en tu debilidad. Te he dado eso para que no te sobreenaltezcan. Y era un enviado de Satanás, dice el texto bíblico. O sea, lo que pasara era porque Dios, como con Job, permitía que el diablo lo atormentara de esa manera. Para que no te enaltezcan sobremanera las revelaciones de Dios, para que dependas de mí, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en la debilidad. Si estás débil, dependes de mi poder. Si te sientes fuerte, te alejas de mí. Y uno dice, ¿y por qué hace eso Dios? Porque lo necesitamos y porque nos ama. Usted le dice a un niño que apenas está empezando a caminar, le dice, hijo, lo dejo en la mitad del centro de la ciudad, usted todavía no entiende bien lo que es el lenguaje, pero como yo lo amo tanto, le doy la libertad ahora, aunque no sea capaz, de que se devuelva a la casa que está como a 4 kilómetros. Hágale. Tal vez usted es capaz, hágale. No. Y si él dice, si ya puede hablar 2, 3 añitos, le dice, no papá, yo me quiero ir solo, usted no lo deja, porque usted quiere que dependa de usted, porque lo necesita, porque todavía no es libre o capaz para ejercer su libertad sin que sea perjudicado. Y nunca nosotros estamos tan santificados o perfeccionados o completos o íntegros o rectos como para que podamos prescindir de depender de Dios. Siempre necesitamos del Señor. ¿No le parece que Dios nos ama? A pesar del sufrimiento. Me quedan unos minutos para cerrar el tercer punto, pero quiero leer otra cosa más y cerrar el sermón del capítulo 5 de la providencia divina. En
la Confesión de Fe de Londres. Dice el 5.7, dice: de la misma manera que la providencia de Dios alcanza general a todas las criaturas, todos dependen de la acción de Dios, todos, también, pero de manera especialísima, con esa providencia, con ese control sobre las circunstancias, Dios cuida a su iglesia, a los creyentes en Cristo, y dispone todas las cosas para el bien de esta. O sea, si Dios puede hacer esto con cualquiera y lo hace con cualquiera, especialmente lo hace conmigo porque soy su hijo por la fe en Jesucristo. Tengo que ser consciente de eso. Lo veíamos el miércoles, el cuidado de Dios aún teniendo contados nuestros cabellos, y eso que se nos caen unos y nos salen otros, y algunos nos los tumbamos de maldad o a propósito. Y hoy lo citaba también Brian en la clase. Dios está al control y especialmente al cuidado de mi vida y de mis circunstancias, porque Cristo es mi Salvador. Entonces, para terminar el punto 3, que es que Dios toca, en este caso a través de Satanás, dejando lo que actuara en la vida o en la circunstancia de Job, mi vida, cuando le dice extiende tu mano, Dios le dice haga lo que quiera. Resumimos los versículos 13 al 19. En un solo día a Job le roban los bueyes y las asnas y le asesinan a sus criados, a sus empleados. ¿Quién se salva? Una persona para que venga a dar la noticia, un ave de mal agüero pero tenía alguien que dar la noticia. Eso está en los versículos 13 al 15. En el 16, por algo que parece ser, algunos eruditos piensan, estudiosos del clima y el contexto histórico, tal vez algún viento cálido, se queman las ovejas y los pastores. Eso pasa en el Medio Oriente con vientos demasiado cálidos, donde se puede encender lo que tienen ellos a la mano. En el verso 16. En el verso 17 le roban los camellos y le asesinan a los criados que tenían los camellos. Recuerden que el camello es el camión del desierto. Recuerde que las asnas y los bueyes eran para trabajar las tierras, pero las asnas especialmente no eran para trabajar, sino para ordeñar. Eso le queda de dato para que usted averigüe en el contexto histórico. En esa época era más para la leche. Recuerde que las ovejas era para la lana para la lana y para el sostenimiento también de las personas. Y recuerde que los hijos, que en los versículos 18 y 19 eran muy queridos por Job, oraba por ellos, y en un solo día se les cae un techo por un viento recio que viene y todos se mueren. Algunos han dicho que eran 10, 7 hombres y 3 mujeres, porque 10 es el número perfecto, no en la Biblia, en el contexto del pueblo de Dios, sino en el contexto del Medio Oriente y el contexto de las tribus o culturas paganas. Job se sentía completo. Tengo hijos, tengo casas, tengo todo. Y en un lapso corto de tiempo, todo lo perdió. Ahora, ¿hay mal circunstancial? Sí, podemos hablar de lo que no es personal. El terremoto. Ya han salido teorías especulativas que vieron un rayo del cielo, que no sé qué, que pasó antes del terremoto en Caracas, en Venezuela, que no sé qué pasó y que todo lo demás, echándole la culpa a alguien. Yo hasta no creer, hasta que realmente no se corrobore, compruebe, pienso que simplemente fue una catástrofe natural que no se sale de la voluntad del Señor. Y usted dice, pero murieron muchos. Pero caramba, ¿a cuántos, o más bien a todos esos, no les había dado Dios testimonio en su corazón de que Él existe solo por el hecho de que estaban vivos? Y a muchos de esos, por no decir la mayoría, Dios no les había dado testimonio a través de redes sociales o de personas cercanas de que Cristo es su Salvador. Podían haber muerto en Cristo. Postrados en una cama de viejos con una enfermedad por la edad o en un accidente, necesitamos a Cristo para pasar la eternidad. ¿O acaso usted cree, como lo dijo Cristo en de su tiempo, que aquellos sobre los que les cayó la torre en tal lugar, dice Cristo en un texto bíblico, necesitaban o eran más pecadores que ustedes? Ustedes también necesitan arrepentimiento. Ustedes también se pueden morir en cualquier momento por una catástrofe, ¿o no?
Y habla del mal moral también Cristo en ese momento, como aparece acá en el libro de Job, y dice, o aquellos a los que Herodes mezcló su sangre con los sacrificios, es decir, venían a hacer algo bueno, ofrecer sacrificios en el templo, y allí los mató Herodes, mezclando su sangre con la sangre de los animales sacrificados. ¿Ustedes piensan que ellos eran más pecadores que ustedes? Ustedes también necesitan de arrepentimiento, porque así como nos puede matar una catástrofe, nos puede matar una persona, o varias. ¿Usted cree que a usted no le entran las balas o los cuchillos? El Señor me protege. Sí, yo sé que el Señor nos protege, pero hay que cuidarnos. Yo he visto la protección de Dios en mi vida, pero no decir el Señor me protege, a ver, dispárenme. No, caramba. Eso ya lo hablábamos ahorita cuando veíamos de nuevo la clase. Estuvo buena la clase, me gustó. Que la Biblia manda, como Dios es causa primaria, que las causas secundarias se hagan responsables. Dios me manda, me va a cuidar, me va a proveer, pero tengo que trabajar. Dios me va a cuidar, me va a utilizar como su instrumento, pero tengo que orar. Dios me va a cuidar, me va a proteger, pero no me tengo que meter donde me van a matar. Dios obra a través de mí y yo tengo que responderle a Él por lo que Él me ha mandado. Eso es mal moral. Y ante todo eso, Job respondió diciendo, Dios dio, Dios quitó. ¿Realmente usted le ha entregado todo a Dios? Este púlpito nos lo sembraron, gracias a Dios. En Cúcuta utilizamos sembrar a veces con golpear, ¿no? No es que me lo sembraron, lo pusieron aquí, lo regalaron. Pero dijeron, no, Señor, quítanos todo menos el púlpito tan bonito que tenemos. No, pues el día que toque renunciar a algo. Hay gente que se queda pegada a la casa y no se sale cuando está temblando porque dice, no, voy a dejar esto. A veces cosas tan sencillas, yo ando en moto, se cae el motorizado y lo primero que se levanta es, ¿qué me pasó? ¿Qué le pasó al parrillero? La moto. ¿No pasa? Nos aferramos a cosas. Y esto es más difícil, nos aferramos a personas. Pero ¿acaso las personas no son prestadas también? ¿O son de nosotros? Uno cría hijos y piensa que son de uno, mentiras, son del Señor. A uno lo crían los padres y piensa que uno no lo va a perder nunca, mentiras, son del Señor. Uno tiene pareja y piensa que no la va a perder nunca, mentiras, es del Señor. Y si se va porque quiso, o si el Señor se la llevó a través de una circunstancia que le hizo que viajara, o partió como nos pasó esta semana con la mamá de Margaret, y como ha pasado con familiares suyos y míos cuando han partido con el Señor, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que debemos decir, Dios dio, Dios quitó. Lo normal, yo hablaba con un hermano y eso me conmueve. Decía, lo normal es que a uno lo entierren los hijos, no que uno entierre hijos. Y hablaba con alguien que ha enterrado varios hijos. Decía, caramba, qué dolor tan tremendo. Qué terrible. Lo normal es que la gente se muera de vieja, no porque la maten. Lo normal es que la gente no lo abandone a uno o las relaciones no se rompan, pero a veces pasan. Ayer hablaba me invitaron a predicar en la celebración del Día de los Padres en la Iglesia Bautista del Paraíso de Girón y les decía, lo normal es que papá y mamá críen un hijo, pero caramba, a veces el papá solo está criando a los hijos y la mamá a veces criando solo a los hijos porque se separaron. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a olvidar que Dios, si estamos en Cristo, está pensando en nosotros y considerándonos para a través de esa prueba hacernos más como su hijo? ¿Vamos a olvidar de que el Señor ha venido protegiéndonos y cercándonos en muchas áreas y nos ha bendecido? ¿Vamos a olvidar que nos ha dado la vida eterna y porque toca algo de nuestras circunstancias o de las personas a nuestro alrededor vamos a decir, Señor, ya te abandono porque no quería que me quitaras esto o aquello? No. Confíele a Dios todo lo que usted tiene, pues todo lo que usted tiene, incluyéndolo usted, es de Él. Si usted no quiere pecar cuando sufre, recuerde que no se trata solo de sufrir, usted puede sufrir y yo también, se trata de cómo sufrimos lo que sufrimos. Si confiando en Dios y buscándolo a Él, a pesar de que no entendemos nada, y lo veremos en este libro, preguntándole y queriendo que Él lidie con nuestro dolor, sí, pero confiando en que al final Él tiene un buen propósito. Al final Job no añadió despropósito alguno, no pensó Job
Dios tenía una mala intención detrás de esto. El diablo sí la tiene. La gente que mató a los hijos de Job la tuvo. Y la gente que nos toca y nos hace daño la tiene. Los que mataron a Cristo con toda la hazaña le clavaron en la cruz. No son inocentes, son culpables. Pero Dios tenía un buen propósito tanto para el Hijo de Dios, su propio Hijo, cuando sufrió, exaltándolo después de la cruz, al resucitarlo, como para nosotros, para que Él nos salvara a nosotros. Dios tiene un buen propósito. No sirve creer que las cosas pasan porque tenían que pasar. No sirve pensar que las cosas pasaron y ahora las tengo que superar. Sirve pensar que Dios está al control de las cosas. Piensa en mí, me ha venido protegiendo y esto es para mi bien, algún propósito bueno porque me ha dado a su Hijo. ¿Cómo no va a sacar un buen propósito de todo esto? Tenemos que volvernos del festival de los bienpensantes, pensando en que Dios tiene un buen propósito, y no de los malpensantes, que todo le vemos la mala cosa y pensamos esto por algo malo. No, por algo bueno. Dios nos permite pasar lo que pasamos. No se pierda el resto de la serie. Póngase sobre sus pies para orar, para terminar la predicación antes de cenar. Gracias, Señor, por darnos vida para vivirla conforme a tu voluntad. Y como dijo alguna vez un siervo tuyo, por enseñarnos a besar la ola del mar, que cuando nos estamos ahogando nos acerca a la roca de nuestra salvación, que es Cristo. Las olas del mar simbolizan las dificultades y los sufrimientos, en este caso, como con Job, de nuestras circunstancias, que nos acercan más a tu corazón y nos enseñan que tú nos amas y que a través de esas mismas circunstancias nos estás haciendo más como tu Hijo y nos quieres enseñar más como tú eres, un Dios bueno, sabio y poderoso. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Permanezca sobre sus pies, por favor.